Segunda de Corintios, capítulo 12. Si me ayudan los chicos ahí con la pantalla. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12. Gloria a Dios. Vamos a mirar allí la palabra de Dios a partir del verso 7. Segunda de Corintios 12, verso 7. El apóstol Pablo allí nos da una enseñanza. Gloria a Jesús. Los que lo tienen en Biblia, lo buscan en Biblia. Si no, tenemos la pantalla aquí. Si usted lo encontró, me dice amén. Lo leo en el nombre poderoso de Jesucristo en esta mañana. Y dice allí la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Dice, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Dame el 8. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Dame el 9. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice la palabra, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Alguien tiene que aplaudir la bendita palabra de Dios en esta hora. Aleluya. Me impacta ahí cuando dice el apóstol, de buena gana. Míralo a tu vecino y decirle, de buena gana. No de mala gana, de buena gana. Estamos en la iglesia, de buena gana perseveramos en la fe, de buena gana nos levantamos, de buena gana creemos en sus promesas. Amada iglesia, muchas veces nosotros, los cristianos, tenemos momentos en que dudamos. Tenemos momentos en los cuales muchas preguntas vienen a nuestro corazón. Cuando vienen las angustias, cuando hay tribulación, cuando las tormentas se levantan, cuando las pruebas están siendo seguidas, fuertes, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser que esté pasando esta situación? ¿Cómo puede ser que esta realidad en mi vida no cambie? ¿Cómo puede ser que, siendo fiel a Dios, perseverando en sus caminos, aún sirviendo en su obra, pueda ser que yo tenga que atravesar estas diferentes situaciones? ¿Saben? Y cuando meditaba en esta palabra y hacía estas preguntas a Dios, ¿para qué sirven las tribulaciones? O más bien, ¿para qué Dios permite las tribulaciones en nuestras vidas? Vino inmediatamente a mi conciencia una palabra que está en el libro de Hebreos, que dice que Dios al hijo que ama disciplina. Y amada iglesia, nosotros cuando elegimos ser hijos de Dios, cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida y somos participantes de su reino aquí en la tierra, nos sometemos a una disciplina. Nos sometemos a una disciplina bajo el rigor de Dios, porque es una disciplina de excelencia, es una disciplina en la cual nos enseña y nos corrige, porque dejamos de ser hijos bastardos y pasamos a ser hijos del Padre Celestial, el creador de toda la tierra y de todas las cosas que en ella hay. Ya no somos bastardos, ahora somos hijos. Hay un Dios y hay un Padre que nos hace caminar en la disciplina del reino, que no es para dolor ni para amargura, es para que caminamos en su perfecta voluntad, llevando adelante, aleluya, el evangelio de salvación a toda criatura, y ya no seremos más vidas que no saben de dónde vienen, ni quiénes son, ni a dónde van. Dios me dijo eso. La iglesia camina en una disciplina como cualquier
Cualquier persona que tiene una profesión en esta tierra, en lo natural, camina en una disciplina. Los médicos van caminando en una disciplina de la ciencia en la cual enmarca toda su carrera y su vida profesional. Asimismo los contables, los contadores o los científicos o los arquitectos o los abogados tienen su vida enmarcada en una disciplina, la cual requiere mantenerse en esa disciplina. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso muchas veces nosotros, los hijos de Dios, la iglesia, camina bajo una disciplina que es de reino, que no es de la tierra y que muchas veces parece amarga, pero termina siendo dulce. Aleluya. ¿Alguien lo puede entender? Porque muchas veces podemos tener tiempos de tribulaciones y de angustia, que son momentos amargos, pero terminan siendo dulces cuando vemos lo que Dios va haciendo en nuestra vida a través de las tribulaciones. El apóstol Pablo recibió una revelación tremenda cuando escribió esta palabra. Él estaba en un momento de dificultad y de angustia. Imagínense cuando él escribía esa palabra, esa epístola. Él no estaba bien, él estaba pasando persecución, mi amada iglesia. Era el hombre del Nuevo Testamento que más perseguido fue. Escritor de 14 libros, más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. Pasando angustia, tribulación, muerte. Si usted ve todas las cartas, todas las cosas que pasan, aún en el libro de los Hechos, hay una gran parte del libro de los Hechos basada en todo lo que el apóstol Pablo vivió y todo lo que nos enseña cuando él recibe la revelación. Él oró 3 veces, dice, para que le sea quitado el aguijón. Pero el aguijón no va a ser quitado nunca, porque eso fue puesto por Dios. Porque nosotros sin el aguijón nos desbandaríamos. El aguijón era algo que usaban los pastores en la antigüedad, con algo con punta, y lo usaban para llevar el rebaño, para que no se desbande y para que se mantengan en la dirección que tenían que ir. Y él dice: he rogado 3 veces que me lo quite, pero no me ha sido quitado. Tal vez muchas veces como iglesia nosotros tenemos que entender que la tribulación no será quitada hasta que Dios termine de hacer con nosotros lo que está queriendo hacer. Alguien vino esta mañana a ser formado por el Padre a través de esta palabra. Y me impacta porque hemos pensado, todos pasamos por estos tiempos. Miren, el regalo que hoy me hicieron fue hermoso, porque solo Dios conoce el tiempo de tribulación que uno pasa. No me gusta hablar de los procesos personales, sino yo voy a Dios, pero Dios conoce nuestros corazones y hoy decidió hacer público esta enseñanza a través de esa canción. Y es real, es tal cual así. Nunca mejor explicado que a través de esa canción. Muchas veces no hay títulos en el reino. Cada uno tiene su prueba, cada uno tiene su lucha. Yo siempre digo, el congregante tiene prueba de congregante, el colaborador prueba para colaborador, el obrero prueba para obrero, el diácono prueba de diácono, el pastor prueba de pastor y el apóstol prueba de apóstol. Y cada uno en su nivel vamos creciendo y vamos avanzando en la iglesia y vamos siendo probados por Él. Pero quiero destacar 3 puntos aquí que veo en esta palabra y que Dios me llevó. He predicado muchas veces, pero esta vez es diferente. Cada vez Dios va dinámicamente enseñándonos a través de su palabra. Y lo primero que quiero destacar es que las tribulaciones son usadas por Dios para formarnos. Diga, para formarnos. A mí me impacta porque en el medio de las tribulaciones nosotros somos formados en el carácter de Cristo. Porque ¿cuál es la dirección de nuestro carácter como iglesia? Es llegar a la perfección y a la plenitud de la estatura, dice, de Cristo. Entonces, en el medio de la tribulaciones son angustias cotidianas, diarias. Podemos pasarla por día, por semana, por meses, vaya a saber, cada uno tiene las suyas. ¿Y sabe cuánto tiempo hace que está luchando por eso? Pero yo vengo a darle ánimo aquí esta mañana a alguien. ¿Cuántos quieren recibir? Escuche,
Lo primero que yo destaco aquí es que cuando Pablo dice que me ha sido enviado un aguijón, un mensajero de Satanás, ni siquiera Satanás mismo, un mandadero, o así, un mandadero, le dice, entonces llévale a mi siervo esto, un mandaderito del diablo, anda y llévale el aguijón y déjaselo ahí, esto va de parte mía y no te muevas y no lo toques. Y así fue el mandadero del diablo, el último orejón ahí del carro, del infierno, a llevar algo porque Dios necesitaba formar a un siervo. Y yo creo que esta tribulación que está pasando en este momento es porque Dios está queriendo formar a alguien nuevo dentro tuyo, alguien nuevo dentro tuyo. Aleluya. Y dice que le fue enviado un aguijón. Ahora, para que la grandeza de mis revelaciones, dice, no me enaltecieran, no me exaltasen. Si ha recibido revelaciones en la Biblia, uno de ellos es el apóstol Pablo. El único que fue llevado al tercer cielo y le permitió ver cosas y palabras inefables, dice la Biblia, que no son permitidas hablar en la tierra porque nosotros en nuestra mente chiquitita y finita estaríamos, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Entonces no son permitidas decir aquí en la tierra esas palabras todavía, porque son misterios de Dios. A Pablo se le fue permitido oírlas y ver lo que había en el tercer cielo. Le fue revelado cosas tremendas y él recibió esas revelaciones, pero Dios necesitaba que Pablo entienda que no se trataba de Pablo, sino se trataba de Cristo en Pablo. ¿Alguien está entendiendo eso? Póngase la mano en el corazón y diga, no se trata de mí, se trata de Cristo en mí. Porque muchas veces nosotros somos el centro de la situación y lo que Dios quiere es Él ser el centro en nuestra situación. ¿Está entendiendo eso? Entonces, ¿qué necesitaba Dios en Pablo? Si era un hombre que tenía todas las revelaciones, necesitaba que Pablo aprenda algunas cosas que todavía no había aprendido. Y yo digo, ¿cómo puede ser que este hombre tenga que aprender viendo lo que vio y oído lo que oyó? Porque Dios nos quiere enseñar y perfeccionar hasta el momento que nosotros lleguemos a encontrarnos cara a cara con Él, para que le veamos y Él nos acepte y Él nos diga, ven y siéntate a mi mesa, porque no cualquiera se sentará a la mesa del Señor. Ahora, lo que a mí me muestra esta palabra es que Dios usa esas tribulaciones para prepararnos a nosotros para pasar a otro nivel de revelación, de unción, de gracia, de favor. ¿Alguien está entendiendo? Decirle que está a tu lado, vas a pasar de nivel. Vamos, dígale con fe. Profetícele, que usted lo vea que está ahí. Profetícele, vas a pasar de nivel. Escuche, porque dígase a mí, voy a pasar de nivel. Diga, tóquese la cabeza y diga, voy a pasar de nivel. Esta cabeza dura va a tener que aprender, va a pasar de nivel. Va a dejar de pensar en un día va a dejar de pensar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy sano, soy libre. Aleluya, porque voy a pasar de nivel. Mi fe se va a agigantar. Voy a mirar con ojos de fe. Va a pasar de nivel. Lo primero que yo veo aquí es que Dios usa las tribulaciones en la iglesia para enseñarnos a pasar al otro nivel. Escuchen, somos formados en el carácter de Cristo. Job, voy a poner un ejemplo. Job, dice la Biblia que era hombre justo. ¿Cuántos conocen el libro de Job? Si no, léalo en su casa, está tremendo. Job era varón, hombre justo, dice la palabra. Cuando yo veo esto, veo que Job era un hombre espiritual. Porque dice la Biblia que él era un hombre que honraba a Dios, un hombre que tenía ordenada su casa, un hombre que era temeroso, dice la palabra, un hombre que era justo delante de los ojos de Dios. Ahora, si hay un hombre que es justo, ¿por qué necesita ser perfeccionado?
¿Por qué necesita Dios seguir haciendo cosas? Porque cuando nosotros creemos que ya somos justos y que ya hemos sido perfeccionados, justo ahí es donde Dios quiere decir, ahora voy a empezar a perfeccionarte más. Yo me imagino que Job estaba en una posición económica, social y espiritual cómoda, pero le fue permitido pasar tiempo de tribulación, permitido por Dios, porque Dios quería enseñarle que todavía Job tenía cosas para aprender. Vamos, levanta su mano y diga, todavía tengo cosas por aprender. Job empieza a pasar las tribulaciones, enfermedades, pérdida y todo lo que vemos que está escrito en el libro de Job. Empezó a perder bienes materiales, familiares. Mire, hasta su esposa lo maldijo. Le dijo, muérete y maldice a tu Dios y muérete. Mire, con una esposa así yo no quiero. Ahora es la suegra. Pues si tu esposa te dice eso, por lo menos la suegra por ahí te alienta. Le dijo, maldice a tu Dios y muérete. A causa de ver la miseria que estaba pasando ese hombre. Escuche, mientras todo estaba bien, la esposa lo amaba, lo adoraba porque recibiría regalos, bienes y estaba en abundancia. Pero cuando vino la malaria, también Dios le enseñó a Job que la mujer que estaba al lado no era la indicada. Ay, ay, ay. Porque cuando le vino las cosas malas, lo maldijo. Entonces Dios necesitaba hacer unas modificaciones en la vida de Job. ¿Alguien está entendiendo eso? Porque muchas veces nos preguntamos ¿para qué? Pero nunca nadie se preguntó ¿por qué le dio esa esposa si era un varón justo? Entonces dijo, no, voy a romper todo y lo voy a armar de nuevo todo. Y dice la Biblia, escuche, que cuando él empezó a pasar tribulaciones, empezó a salir de su corazón muchas cosas que ni siquiera Job sabía. Porque vemos muchas exclamaciones de orgullo y de soberbia. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que Job entendió. Y allí en el capítulo 42, verso 5, hay una exclamación que hace Job. Dame Job 42, verso 5. Estamos en el primer punto. 3 puntitos le voy a dar. No voy a predicar largo en esta mañana, pero yo quiero dejar esta enseñanza. Job era el hombre espiritual, el hombre que necesitaba aprender más cosas, pero dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo hizo esta exclamación Job? ¿Al comienzo del libro o al final del libro? Job habla cosas que no hablaba después que pasó un periodo de angustia, de tribulación, de pérdida. Pero déjeme decirle algo, amada iglesia, en el medio, desde que empieza hasta que termina, en el medio, Job lo único que miraba era a sí mismo. Todavía no podía ver la grandeza de Dios en medio de la dificultad. Él todavía se miraba el ombligo. Él todavía decía, ¿cómo puede ser que sobrevenga todas estas cosas cuando yo te honré? Yo daba animales para sacrificio, te obedecía, era temeroso a tu ley, a tu mandamiento. Pero una cosa había que Dios sabía, que Job no sabía, que era que tenía que aprender a conocerlo más íntimamente hasta poder salir del corazón de Job esa palabra: solamente yo había oído de ti, pero no te conocía. Yo oro en esta mañana para que en esta casa se levante alguien después de esta reunión y diga, en esta tribulación yo quiero conocerte, en este problema que yo estoy viviendo yo quiero verte, yo quiero conocerte, yo quiero acercarme a ti. En este tiempo de tribulación yo veré lo que antes no veía, yo aprenderé lo que antes no sabía, yo oiré de ti lo que nunca había oído. Lo primero que yo veo, que las tribulaciones de Pablo nos enseñan a nosotros que nunca tenemos que perder la avidez de aprender de Dios, el hambre de aprender de Dios.
no son para muerte, sino para perfeccionar nuestra madurez espiritual. Esto que te está pasando no te va a matar, sino te va a fortalecer. Hay un dicho por ahí en el mundo que dice: lo que no mata, ¿cómo es? Fortalece. Pero es bíblico, para mí lo sacaron de la Biblia eso. Lo que no mata fortalece. Así que esta tribulación no es para que te mueras en el camino. No tengas miedo, no te vas a quedar a mitad de camino. Dios te va a perfeccionar y vas a poder pasar al otro lado. Aleluya. Y no vas a pasar así nomás. Vas a pasar en victoria, bendecida, victoriosa, victorioso, bendecido. ¿Alguien lo cree? Vamos a dar un aplauso a Jesús en esta hora. Número 2, lo que puedo ver aquí. Dame 2 Corintios, volvemos ahí en 2 Corintios 12. Lo segundo que veo aquí en el versículo 8, 2 Corintios 12, 8, habla la palabra de Dios allí. ¿Qué quiere hacer Dios en Pablo? ¿Qué quiere hacer Dios en nosotros? Dios quiere que nosotros tengamos un corazón humilde. Escuche, humilde significa que mi vida está rendida 100% a Dios. Que ya no dependo de mí mismo, sino dependo primeramente de Dios en cada área de mi vida. El versículo 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí. ¡Wow! Oró a Dios, se arrodilló, se inclinó, se postró, se acostó en el piso, oró, clamó delante de Dios, reconociendo su debilidad, a pesar de las grandes revelaciones que él había tenido. Alejandro, habían sido reveladas cosas inefables que a nadie se le había revelado, pero Dios necesitaba que él no pierda la humildad, que no deje de sentirse hombre aquí en la tierra, y que el hombre tiene que aprender a tener un corazón humilde para depender absolutamente de Dios en todas las áreas de su vida. Lo que Dios quería hacer en ese momento y lo que Dios quiere hacer en la iglesia hoy en este tiempo es que nosotros entendamos que cuanto más humildes somos delante de la presencia de Dios, más ventajosa es nuestra postura hacia adelante, más beneficiosa es nuestra vida. Cuanto yo más humilde soy, más bendiciones vendrán sobre mi vida. Cuanto más Dios me da, más me va a demandar. No hay nada que a mí me pueda engrandecer, sino solamente la gloria de Dios en mí, para que sea manifestado Él. La humildad, el corazón humilde, la dependencia absoluta de Dios en todas las cosas. Pablo era un hombre que tenía mucha plata. Pablo era un hombre que tenía títulos. Pablo se había educado con uno de los mayores maestros y teólogos de la época, llamado Gamaliel. A él nadie le podía refutar nada de lo que sabía, porque tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Él era un hombre que nadie podía confrontarle por la sabiduría que tenía. Entonces Dios necesitaba bajarle unos cuantos cambios para que entienda que Dios exalta al humilde, que no es lo mismo exaltarse a uno mismo que te exalte. ¿Cuántos entienden eso? No es lo mismo exaltarse a que te exalte. ¿Cuántos están entendiendo eso? Mire, ¿dónde está esto en la Biblia? Vamos a mirar la Biblia. Dame Santiago 4:6. Santiago 4:6. El segundo punto es para quebrantar nuestro orgullo, soberbia y arrogancia. Las tribulaciones son permitidas por Dios para eso, amada iglesia. Dame Santiago 4:6. Mire lo que
que dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Pero no estamos hablando de humildad, humildes de los que tienen pobreza material. No. Porque nosotros hemos ido a predicar a lugares de nivel alto, social y económico, y hemos ido a predicar en las villas miserias. Recuerdo que hemos ido a enseñar la palabra en la villa de los Eucaliptos en Quilmes, en la que está camino Otamendi para el río, en la mitad para la derecha hay una villa muy grande. Y íbamos a enseñar la palabra de Dios allí todos los sábados con mi esposa. Un lugar, lo que conocen ese lugar, no es un lugar muy amigable, muy amistoso si entra alguien que no es del barrio. Pero he visto el nivel de soberbia y arrogancia que tiene la gente que no tiene nada material, y muchas veces tiene más arrogancia que la gente que lo tiene todo materialmente. Porque la humildad no depende de lo que yo tenga, depende de lo quien yo soy delante de Dios. ¿Está entendiendo eso? Allí la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios, pero dice, da mayor gracia. Y ahora el próximo punto vamos a hablar de la gracia de Dios. Pero yo quiero hacer hincapié en esto, porque si hay alguien que necesita aprender algo hoy de Dios, es que Dios bendice los corazones humildes. Los corazones que sienten que sin Dios no pueden avanzar, no pueden vivir, no pueden ni respirar. Yo esta mañana temprano oraba y decía, Señor, yo siento todos los días de mi vida que no podría ya ni respirar si yo no tuviera tu presencia en mí. Yo soy un necesitado, apasionado y hambriento por su presencia todos los días de mi vida. Porque sé que sin eso no podría ni siquiera avanzar un paso en mi vida. Cuando nosotros llegamos al nivel de conocimiento de lo que significa ser humildes delante de Dios, usted las puertas se le van a abrir, cuando nunca se abrían, se van a abrir. Las que se cerraron, Dios va a abrir una mejor. Cuando hay alguien que anda en humildad, es agradecido, tenga o no tenga, da gracias a Dios, tenga o no tenga. Alguien está aquí, no se me ponga muy serio. Yo no le estoy diciendo soberbio a nadie, estoy enseñando lo que significa ser humilde delante de Dios, el tipo de humildad que Dios bendice. Ahora fíjense lo que dice Primera de Pedro 5:6. Es necesario muchas veces que nosotros entendamos lo que significa depender de la gracia y del favor de Dios. Primera de Pedro 5:6 dice la palabra allí, mira aquí lo tenemos, humíllense, humillaos, dice, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Yo le dije, no es lo mismo exaltarse que te exalten. Porque cuando uno baja, Dios te sube. Mas cuando uno se sube, Dios te baja. ¿Alguien está entendiendo eso? Yo prefiero bajar y que sea Dios que me esté exaltando. Porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, enseñarnos que nada de lo que tenemos lo merecemos, sino nos ha sido dado por pura gracia de Dios. La Biblia dice, ¿de qué se enaltecerá el hombre si todo lo que vino a su mano le ha sido dado desde el cielo? Muchas veces somos tendientes a los logros personales, ponerlos como escudo. Yo me merezco lo que tengo, me merezco lo que soy, pero nunca debe perder un cristiano, un creyente, la brújula de la humildad, que es la que nos hace entender la palabra que está en Romanos, que dice, no hay un justo, no hay ni siquiera solamente uno, mas todos a causa de su pecado y su maldad han sido destituidos de la gloria del Padre. Mas por Jesucristo ha sido gracia, ha sido dada gracia para aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él. El humilde es exaltado por Dios, el arrogante es derribado por Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Cuando yo me presento delante de Dios con quejas, con reclamos, con impaciencia, con ansiedad, créame que no voy a recibir nada de parte de Dios. Pero cuando yo voy delante de Él con un corazón humilde, sincero, humillado, Dios te va a levantar y te va a fortalecer y te va a bendecir. ¿Alguien está entendiendo eso?
Aleluya. La humildad era lo segundo que quería enseñarnos el apóstol Pablo a través de esta palabra. Que es cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros entendemos que eso es lo que quiere Dios formar en las tribulaciones con nosotros. Él se arrodilló y oró, dice, rogó, clamó. Y no se lo sacó, no se lo quitó. Yo no sé qué es lo que está pasando que no cambia. Yo no sé qué es lo que todavía estás orando, estás rogando, estás clamando y estás esperando, pero no lo estás viendo. Dios te dice en esta hora, tranquilo, porque en la espera, mientras tú ruegues, ores, clames y esperes, yo estoy formando en ti un carácter diferente que ni siquiera te vas a dar cuenta cuando terminó la tribulación. Va a llegar un día que tú te levantes y ni siquiera te des cuenta que estabas en tribulación, porque cuando tú buscas su rostro, Él añade bendición sobre tu vida. Alguien tiene que recibir esa palabra. Alguien tiene que recibir, alguien será exaltado, alguien de esta casa será levantado, alguien de esta casa será favorecido con el amor del Padre, con bendiciones de los altos. Alguien recibirá algo antes que termine este año. Vas a ser levantado, vas a ser exaltado, porque cuando te atacaron, te humillaste y dijiste, Padre, en ti confío, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Moisés, escuchen, estuvo 40 años después que salió del palacio del faraón. 40 años en el desierto pastoreando ovejas. 40 años en el desierto haciendo un trabajo que nunca había hecho. Él era del palacio, había sido criado en un ambiente real. Fue quitado de allí por el propósito que Dios tenía con él. Fue llevado al desierto, escapándose por su vida. Jethro lo encontró en el desierto, dice la palabra de Dios, y se fue a cuidar ovejas. Y lo llevó allí y estuvo 40 años en el desierto. Hasta se embruteció, porque dice la Biblia que ya ni hablar sabía. Yo no sé si era tartamudo de nacimiento, porque en el palacio no dice la Biblia que era tartamudo. Dice que cuando Dios lo llamó, él era tartamudo. Yo quiero que se embruteció tanto en el proceso, cuidando ovejas en el campo solo, que ya ni se acordaba de cómo tenía que hablar. 40 años allí, ya pensando que ya la esperanza lo había perdido, ya no había más nada que hacer, ya mi vida es esto y aquí me voy a morir pobre, lleno de olor a caca de oveja, y este es mi futuro, este es lo que Dios tenía para mí. Yo no sé qué es lo que tiene, pero cuando menos lo pensaba, un día fue caminando a buscar ovejas y se encontró con una zarza ardiente. Un día fue caminando a buscar lo que hacía todos los días en el medio de la tribulación, pero se encontró con que Dios le estaba llamando, se encontró con un fuego que no se apagaba, se encontró con una llama que estaba encendida y que esa llama lo atraía, que esa llama lo llamaba, que esa llama le estaba diciendo, yo todavía tengo planes contigo, ven acércate, porque te cambiaré la vida. De aquí en adelante nunca más será como era, de aquí en adelante voy a enseñarte a hablar, voy a poner palabras que nunca habías dicho, vas a ser un libertador, vas a ser una libertadora. Alguien tiene que levantar la mano aquí en esta hora y va a decir, Dios va a hacer algo nuevo conmigo, Dios va a hacer algo diferente. Muchos me daban por perdido en el desierto, muchos me daban por tirado en el desierto, me miraban con malos ojos porque no tenía nada ni era nadie, pero ahora empieza el tiempo en donde Dios va a hacer lo nuevo en ti. Vamos a hablar del Cristo de la gloria. Oh, siento su presencia. José, cuando salió de su casa, tuvo que ser llevado a lo más bajo. ¿Qué le enseñó Dios a Moisés? A ser humilde. En el proceso le enseñó que él no podía llevar adelante el propósito si Dios no estaba en él y con él. José fue un hombre usado por Dios desde su juventud con sueños y revelaciones, lo mismo que Pablo. Dios le dio revelaciones que nunca nadie a Dios le había dado a nadie en todo el Nuevo Testamento. Y José, Dios le dio sueños reveladores que nunca nadie en el Antiguo Testamento había tenido. Hay una similitud allí, pero necesitamos
necesitaba Dios formar en el corazón de José la humildad, la madurez, porque el humilde de corazón se hace maduro espiritualmente. Dios necesitaba formar el carácter en José, porque cuando él empezó a contar los sueños, las revelaciones que tenía, se le contó a sus hermanos y Judá le dijo: guárdate tus sueños para ti. Judá era el hermano mayor. Y hay veces que nosotros creemos que ya estamos listos para soltar la palabra o para hacer lo que queremos, pero todavía no es el tiempo, porque necesitamos ser formados. José necesitaba caer a lo más profundo del pozo todavía, necesitaba aprender a ser traicionado, necesitaba él aprender a lo que se siente ser rechazado, como fue rechazado Cristo. Muchas veces necesitamos pasar ese tipo de tribulaciones, caer a lo más bajo del pozo, para entender que ya no hay nadie en este mundo que nos pueda ayudar, sino solamente Dios. José fue llevado a lo más profundo del pozo para aprender que solamente Dios podía tenderle la mano. José tuvo que ser humillado para ser exaltado. Ahora escuche esto, escuche. Dios me dio otra palabra. Cuando nosotros somos humillados por Él hasta lo más bajo, el trabajo que le toca hacer a Dios es levantarnos. Hoy vengo a anunciarle a alguien que si está en lo más bajo, Dios te empieza a levantar. Si crees que tu familia cayó a lo más bajo, hoy estás aquí, hoy estás escuchando esta palabra y estás abriendo tu corazón. Dios extiende su mano y te empieza a levantar. Empieza a salir del pozo espiritual, empiezas a olvidar las traiciones, empiezas a olvidar los ataques, empiezas a olvidar las miserias, y Dios te empieza a levantar. Alguien tiene que creer esta palabra. Vamos, dale aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Proverbios 22:4. Está poderosa esta palabra. Mire lo que dice. Mire lo que trae humildad a nuestra vida. Riquezas, honra y vida son la remuneración, la paga de la humildad y del temor a Jehová. Riquezas, honra y vida son aquellos que tienen el corazón humilde, son aquellos que reconocen a Dios en todos sus caminos y dejan de poner primero sus prioridades, sus necesidades, sus proyectos, sus planes antes que los de Dios. Hay gente aquí en esta hora que entiende y recibe esta palabra. Yo nunca pondré primero lo mío antes que lo de Dios. Primero lo de Dios y luego lo mío. Si hay alguien aquí con ese corazón, yo te profetizo que viene a tu vida lo que dice la palabra, no yo sino la Biblia. Te profetiza que vienen tiempos de riqueza, que vienen tiempos de honra de Dios a tu vida, que vienen años de vida añadidos para ti. Alguien celebre a Dios en esta hora. Número 3, el versículo 9 de 2 Corintios, vamos al 12. 2 Corintios 12, verso 9. Dice: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y muchas veces no nos basta la gracia de Dios. No nos alcanza con la gracia de Dios. No llego, con la fe no llego. Con el favor de Dios no creo que llegue. Necesito algo, poner algo de mí. Es un 70 de Dios y un 30 mío. Y escuche, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, cuando Dios le estaba hablando a Pablo, yo me imagino a Dios diciéndote: bástate mi gracia, así, con esa firmeza. A veces no nos gusta que nos hablen firme. ¿A cuánto le molesta cuando le hablan firme así? Y decimos con el dedo profético así: bástate mi gracia. Y Pablo dice: de buena gana yo me voy a olvidar. Porque si Dios te lo dice,
es para que de buena gana nos gloriemos en nuestra debilidad. No es el hombre que me lo dice, es Dios que me está hablando. Y yo necesitaba un apapache, pero Dios me está dando una firmeza. Yo necesitaba una caricia, pero me está diciendo, levántate, dale. Muchas veces no es lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos para seguir adelante, para seguir caminando. No somos las únicas víctimas aquí en la tierra, hay gente que la pasa peor que nosotros. Cristo pagó un precio alto de dolor y de sufrimiento más que nosotros. Cuanto mayor nosotros sufrimos persecuciones y tribulaciones por causa de su nombre. ¿Alguien está aquí? Ahora dice, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que sobre mí repose el poder de Cristo. Me está hablando de poder. Dios está hablando de poder. ¿Cómo puede ser que yo esté pasando esta lucha? ¿Cómo puede ser que yo esté pasando estas angustias? ¿Cómo puede ser que yo esté pasando este tiempo de dolor y Dios me hable de poder? ¿Dónde está el poder si está la tribulación? Lo que pasa es que te estás enfocando en la tribulación y no estás pudiendo ver el poder. Te estás enfocando en el dolor y en la angustia y en la pérdida y no estás viendo el poder de Dios que te da para caminar. Si el camino está lleno de espinas, Dios te pone unos zapatos especiales para que lo puedas caminar. Si las olas de la tormenta son muy altas, el poder de Dios te las hace surfear. Dios va a ser surfeadores aquí, surfeadores de las grandes olas de la tormenta, porque el poder de Dios hace de la nada todo. El poder de Dios hace lo que era imposible para el hombre, que sea posible para Dios. Si el camino está difícil, si la tormenta está difícil, Dios con su poder te llevará al otro lado en victoria. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios. Y el favor de Dios que hace te da paz para pasar la tormenta. En paz pasarás la tormenta. Hace tiempo que no te puedes dormir por la ansiedad, por el ataque de pánico, por los nervios. Dios te dará paz para pasar esa tormenta. Deja de mirar la tormenta y mira lo que Dios tiene para ti. Deja de mirar el camino lleno de espinas y ponte los zapatos que Dios te da, calzado con el apresto del Evangelio, para poder pasar el camino lleno de espinas. Muchas veces Dios no va a quitar la barrera, sino te va a hacer que la pase por arriba. Quita esta barrera de mí. No, Señor, como tú quieras, pero que yo la pase. No está entendiendo eso. Ese monte de delante mío. No, Señor, hazme, si quieres, hazme volar como la águila por ese monte. Eso es lo que Dios hace, no lo que nosotros queremos, imaginamos, sino como Él lo quiere hacer. Muchas veces corriste y la barrera te frenó, y otra vez te volviste a desanimar. Muchas veces corriste pensando que la barrera se iba a levantar, pero es el tiempo de correr y pensar que Dios nos va a elevar para pasar por arriba de la barrera. La angustia y la tribulación que estás pasando ahora es momentánea y causará en ti un mayor peso de la gloria de Dios. Amada iglesia, es tiempo de levantarse, de creer. De buena gana. Hoy me humillo y reconozco mi debilidad delante de Dios. ¿Qué significa eso? Significa de buena gana hoy reconocer que soy un pecador, un pobre mortal aquí en la tierra que no puede vivir si no es por la gracia y el favor del Padre. Ser débiles significa no ser débiles para vivir, sino ser débiles delante de Dios para que Él nos fortalezca. ¿Alguien está entendiendo eso? Tal vez no puedes salir de esa situación que hace tiempo y años te tiene atada en un pensamiento en donde te abusaron cuando eras chica, te tocaron, te maltrataron, te etiquetaron, te rotularon con palabras hirientes, te abandonaron, padre, madre, hermanos. Tal vez no puedes salir de esa situación porque has estado mirando solamente esa situación, pero hoy Dios te dice, esa no te diste cuenta, pero esa era la plataforma que yo permití para que de ahí saltes a un nuevo nivel de gloria y de bendición, para que ayudes a otros o a otras que pasaron por lo que tú estás pasando, y cuando tú salgas de ahí serás una libertadora y serás un libertador, así como lo fue Moisés, así como fue Cristo cuando vino a la tierra. Él dio oído
oídos a los sordos, ojo a los ciegos y libertad a los cautivos. Amada iglesia,